Dicen que las matemáticas no tienen curvas, pero hoy hablaremos de una perfectamente redonda. Hola, soy el profesor Richard y te doy la bienvenida a esta serie de videos, donde exploraremos a fondo la ecuación de la circunferencia. Veremos cómo se representa la fórmula, cómo se deduce, cuáles son sus principales elementos y aprenderemos a resolver problemas sin dar tanta vuelta. Todo esto lo iremos descubriendo paso a paso, con ejemplos claros y visibles. Así que prepárate, coge tu lápiz y papel y acompáñame a descubrir por qué esta ecuación es tan redonda. Iniciemos la construcción de la circunferencia partiendo de su definición. La circunferencia es un conjunto de puntos del plano, se refiere al plano cartesiano. Graficamos entonces nuestro plano cartesiano, que están a una misma distancia de un punto fijo. Dentro del plano debe haber un punto fijo. Vamos a colocar acá nuestro punto fijo. Y sobre este punto fijo debe haber muchos otros puntos que distan a una misma distancia respecto a este punto fijo. Supongamos acá tenemos un punto y acá voy a trazar o voy a colocar acá una distancia entre estos dos puntos, digamos que mide 5 unidades. Ya después iremos generalizando. Entonces, voy a ubicar otro punto que se caracteriza porque la distancia hacia el punto fijo también va a ser de 5 unidades. Y así ubicaré otro punto más, cuya distancia al punto fijo también es de 5 unidades. Y así también otro punto que cumpla con esta misma característica. Y todos los puntos que cumplan con estas mismas características, como acá lo estamos viendo en la imagen, al unir dichos puntos, el lugar geométrico que se forma viene a ser la circunferencia. ¿Y cuáles son los elementos que tiene la circunferencia? Bueno, algunos de los más importantes son los siguientes. A este punto fijo se le conoce como centro y lo vamos a representar con la letra O. Y a la distancia del centro hacia cualquier punto de la circunferencia se le conoce como radio y se representa con la letra R. Y si tú tienes dos puntos cualesquiera de la circunferencia, al unir estos dos puntos se va a formar un segmento que se le va a conocer como cuerda de la circunferencia. Pero si dicha cuerda pasa por el centro de la circunferencia, a la cuerda se le conoce como diámetro. Y para poder demostrar la ecuación de la circunferencia, necesitamos generalizar. Vamos a colocar que las coordenadas del centro sean h, k. Y este punto que representa un punto cualquiera de la circunferencia, lo vamos a denotar con las coordenadas x, y. Ahora, si de este punto fijo trazo una línea vertical hacia el eje x, ya conocemos nosotros que la distancia del origen de coordenadas hacia este punto va a ser igual a h unidades, porque h representa el valor respecto al eje x. Y si trazo también de este punto fijo una línea horizontal hacia el eje y, la distancia entonces del origen de coordenadas hacia este punto debe ser igual a k unidades. De la misma manera, de este punto trazamos también una línea horizontal respecto al eje de abscisas. Entonces la distancia del origen de coordenadas hacia este punto va a ser de x unidades. Y si trazo de este punto una línea horizontal hacia el eje y, la distancia también del origen de coordenadas hacia este punto ha de ser de y unidades. Ahora busquemos cómo relacionar este punto cualquiera de la circunferencia con el radio y sus coordenadas del centro. Ustedes lo van a encontrar seguramente en algunos textos u otros canales de YouTube, la demostración a través de la fórmula de la distancia entre dos puntos. Acá lo vamos a trabajar de manera más intuitiva y vamos a emplear el teorema de Pitágoras. Para esto necesitamos trazar un triángulo rectángulo. Vamos a hacerlo de manera que el radio sea la hipotenusa. Entonces trazamos acá sus dos catetos, el cateto horizontal y el cateto vertical. Como sabemos que la distancia del origen de coordenadas hacia este punto es de x unidades y del origen
hacia este otro punto es de h unidades, entonces este pequeño segmento ha de ser la diferencia de estas dos distancias, es decir, x menos h. Por paralela, entonces acá, este cateto horizontal ha de medir x menos h unidades. De la misma forma acá, observamos que la distancia del origen de coordenadas hacia este punto es y unidades y hacia este otro punto es de k unidades. Por lo tanto, esta distancia ha de ser la diferencia de y menos k. Por paralela, el cateto vertical ha de medir y menos k. Entonces acá en este triángulo podemos emplear el teorema de Pitágoras. Recordemos, ¿qué nos dice Pitágoras? Nos dice lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus respectivos catetos. En todo caso tendríamos acá la hipotenusa es r y los catetos serían x menos h y y menos k. Al reemplazar en la fórmula tendríamos r al cuadrado, x menos h al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado. Y esto sería la ecuación de la circunferencia. Pero vamos a colocar el r al cuadrado al lado derecho de la igualdad y esta expresión al lado izquierdo, puesto que de esta manera se expresan todos los textos. Entonces tenemos acá la ecuación de la circunferencia. A esta ecuación se le conoce como la ecuación canónica de la circunferencia y se caracteriza porque se hace visible las coordenadas del centro, que es h, k, y también el radio. Ahora, a partir de acá también podemos nosotros intuir cuál sería la ecuación de una circunferencia cuyo centro se encuentre en el origen de coordenadas, como lo vemos en esta imagen. Si el centro se encuentra en el origen de coordenadas, quiere decir que el h es igual a 0 y el k debe ser igual a 0. Entonces, al reemplazar en esta ecuación, en vez de h vamos a colocar 0, con lo que tendríamos x menos 0 elevado al cuadrado, solamente nos va a dar x al cuadrado. Y acá k vale 0, entonces y menos 0 es y, elevado al cuadrado y al cuadrado. Entonces tendríamos esta ecuación, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Y esto representa la ecuación con centro en el origen de coordenadas. También es la ecuación canónica, pero tiene su centro en el origen de coordenadas. Ahora, también hay otro tipo de ecuación que se le conoce como la ecuación general de la circunferencia. Y esta ecuación no es más que la expansión o el desarrollo de estos binomios. Entonces, la ecuación general no es más que desarrollar esta expresión y reagruparlos. Para desarrollarlos hay que acordarnos de este binomio, que es a menos b elevado al cuadrado, es el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En este caso, esta expresión, el valor de x viene a ser a y el valor de h viene a ser b. Entonces, al expandir este binomio tendríamos esta expresión, x al cuadrado menos 2xh más h al cuadrado. De la misma manera, el valor de y viene a ser a y el valor de k viene a ser b. Entonces tendríamos también al expandir y al cuadrado menos 2yk más k al cuadrado y esto debe ser igual a r al cuadrado. Pero para la ecuación general lo que se acostumbra es reordenar estos términos. Primero van a ir las variables que tienen el término cuadrático. Es decir, primero va a ir x al cuadrado, después viene más y al cuadrado, luego vienen los términos lineales que contengan a la variable, en este caso xy, que representan puntos cualesquiera de la circunferencia. Entonces colocamos menos 2xy, luego menos 2yk, y luego colocamos estos números que al final vendrían a ser una constante. Más h al cuadrado, más k al cuadrado, pero en la ecuación general debe estar igualado a 0. Por lo tanto, este r al cuadrado que acá se encuentra positivo va a pasar al otro miembro restando. Ahora voy a volver a reescribir esta expresión, pero acá he hecho un pequeño cambio. Mira, acá donde está menos 2xh, lo que he colocado es menos 2h por x, porque recordemos que el orden de los factores no altera el producto. Lo mismo acá, colocar 2yk es lo mismo que colocar 2 por k por y. Y acá estos tres términos los he asociado y he colocado paréntesis. ¿Cuál es la finalidad? Reducir más esta expresión.
Es decir, acá puedo colocar x al cuadrado más y al cuadrado, pero estos términos de acá, al menos 2h, lo voy a colocar una variable. Al menos 2k también una variable, y a todo este término le voy a colocar otra variable. Le voy a llamar d, e y f. De manera que la ecuación de la circunferencia en forma general viene determinado por esta expresión. X al cuadrado más y al cuadrado más d por x más e por y más f igual a 0. Como podrás observar, a diferencia de la ecuación canónica, en la ecuación general no está visible la coordenada del centro ni tampoco del radio. Pero sin embargo, podemos nosotros, a través de un método que se le conoce como completar cuadrados, a partir de la fórmula general, llegar a la ecuación canónica. También puedes acudir a estas equivalencias. Recuerda que d es igual a menos 2 por h, e es igual a menos 2 por k, y el valor de f es igual a h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Vamos a fortalecer entonces esta parte de la ecuación general mediante un ejercicio, ya que en este problema nos dicen lo siguiente: determine el centro y el radio en la ecuación. Además, graficar. Acá observamos que se trata de la ecuación general de la circunferencia, y por semejanza, el valor de d es el número que acompaña a la variable x. Entonces, como a la variable x le acompaña menos 6, voy a colocar que d es igual a menos 6. Pero acuérdate que d es igual a menos 2 por h. Entonces, este menos 6 debe ser igual a menos 2 por h. Estos dos signos negativos se cancelan. El 2 que acá está multiplicando va a pasar a dividir. Con lo que tenemos 6 entre 2 es 3. Por lo tanto, el valor de h es igual a 3. Ahora también acá podemos observar que el valor de e es el número que acompaña a la variable y. Entonces, como a y le acompaña 4, quiere decir que e es igual a 4. Pero el valor de e, como lo observamos acá, es igual a menos 2k. Quiere decir que 4 es igual a menos 2k. Este menos 2 va a pasar a dividir. 4 entre menos 2 nos va a dar menos 2. Entonces, el valor de k es igual a menos 2. Y para calcular el radio nos apoyamos con esta expresión. El valor de f es el término independiente. Acá entonces el valor de f es igual a menos 12. Pero f es igual a h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Pero h vale 3. Entonces al reemplazar tendríamos 3 al cuadrado. Y k vale menos 2. Entonces tendríamos menos 2 al cuadrado menos r al cuadrado. Al desarrollar esta expresión tendríamos acá menos 12 y acá tendríamos 3 al cuadrado es 9. Menos 2 al cuadrado, como acá la base es negativa pero el exponente es par, sale un número positivo. Sería menos 2 al cuadrado es 4, más 9, 13. Con lo que tendríamos menos 12 va a ser igual a 13 menos r al cuadrado. Este r al cuadrado que está negativo va a pasar al otro miembro con el signo cambiado, con lo que tendríamos r al cuadrado. Y esto va a ser igual a 13 y el menos 12 va a pasar al otro miembro de la igualdad sumando. Entonces r al cuadrado es igual a 25. Para hallar r sacamos la raíz cuadrada en ambos términos, con lo que r es igual a 5 porque la raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Con esto hemos llegado a la parte final del video. Ahora ya sabes diferenciar entre la ecuación canónica y general de la circunferencia. Si el video fue de tu agrado, regálame un like, suscríbete al canal y compártelo con tus amistades. Nos vemos amigos en el próximo video.